Buenas noches, alumnos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ingeniero, sí, se logra ver muy bien. Perfecto, listo. Buenas noches a todos. Nuevamente, muy agradecido por su participación. Es muy importante seguir esta secuencia en el que introducimos en lo que es la gestión de mantenimiento, las estrategias de mantenimiento, y ahora vamos a ver exclusivamente lo que ya es estrategias de mantenimiento dentro de la planificación. Eh, este, si tuvieran alguna duda, se ha reforzado con el material requerido el día de ayer, ¿no? Les he enviado información sobre el CIPOC para lo que es planeamiento de mantenimiento y para lo que es la gestión de mantenimiento en general. Este puede servir como modelo para sus actividades diarias que realicen y para el mapeo de sus procesos. A ver, un minuto. Listo. Ahora vamos a ver. A ver, ¿quién está? ¿Alguien está con el micro encendido? Por favor. Está. Sus micros, por favor. Vamos a continuar. En referencia a la asistencia, ¿no? Es importante que atender el horario de inicio y la finalización, apagar sus teléfonos, mantener su atención en la persona que está hablando, aclarar sus dudas, que es muy importante, escuchar con atención y evitar conversaciones paralelas, y aprovechen, participen. Luego tenemos lo que es la estrategia de mantenimiento y la gestión de activos. Prácticamente vamos a continuar la parte siguiente de lo que es la estrategia de mantenimiento. Y acá vamos a ver nosotros que nosotros en la estrategia vamos a definir actividades que garantizarán a ver, así ahora ya no. Ahora ponle mandada grande, ahí no. a ver, por favor, el micro, señores, ¿quién está con el micro encendido? Ya se les ha hecho mute, ingeniero. Continúe. Por favor, ya. Okay. Voy a continuar, ¿ya? Bueno, con lo que es la estrategia de mantenimiento, vamos a ver el tema de, vamos a definir actividades que garantizan de manera efectiva la entrega y el desempeño del activo conforme se requiere. Es necesario definir previamente una estrategia de mantenimiento. Dentro de esta estrategia de mantenimiento vamos a tener lo que es el cambio o dejar que simplemente falle. ¿Cuántos puntos debo de lubricar? ¿No? Ya estamos viendo el tema de la lubricación. El mercado en alta, cómo evitar las paradas cuando nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos producir y no podemos parar. Estas actividades, por decir, las he visto generalmente en actividades manufactureras y en lo que es la pesca. Ustedes saben que en la pesca nosotros tenemos material orgánico, que son el anchoveta, ¿no? Entonces tiene que pasar por todo un proceso. Mientras más fresco sea el pescado, más calidad de harina de pescado se va a tener, porque va a tener mayor cantidad de proteínas. Por lo tanto, durante la temporada de pesca y el procesamiento del cardumen de la anchoveta en las plantas de harinas de pescado, el proceso no para. Y por lo tanto, los equipos
no dan pase para mantenimiento, nos olvidamos de lubricar, nos olvidamos simplemente de reparar o hacer mantenimientos preventivos. Durante 2 meses prácticamente la planta está funcionando las 24 horas del día sin parar. Entonces, hay temporadas, ¿no? Que se van a dar y tenemos que hacer estrategias para que de esa manera estos equipos puedan funcionar sin necesidad de una parada por falla o una parada por mantenimiento preventivo, ¿no? El tema de la lubricación centralizada, el tema de las inspecciones, ¿no? Con monitoreo por condición, pero más allá de una parada no podría haber en esta temporada de alta o de producción. También vamos a ver cuando se debe repetir esta ruta, ¿no? Cuando se encuentran desvíos y se necesita monitorear nuevamente para validar la información que se ha obtenido. Desvíos que pueden ser puntuales o simplemente es una tendencia que se está dando y que va a ser prácticamente en el tiempo una falla o una avería, ¿no? Entonces, esto es muy común en el caso de rodajes, cojinetes, en las mismas termografía, cuando empezamos a analizar el tema de los espectros, ¿no? Y se identifican puntos calientes y tiene que validarse nuevamente para ver si esto ha sido levantado o ha sido simplemente una falta, una toma eh, que no ha sido adecuada en el momento. Crisis. ¿Y qué hacemos, no? Generalmente a todos los mantenedores, cuando ocurren, ¿no?, los problemas, y con todos estos requerimientos de no parar, de verificar la información, si la tendencia es a la falla, ¿qué hacemos para que esto no ocurra? Entonces, por eso acá viene cómo planteamos nuestra estrategia de mantenimiento, identificando los equipos críticos, aplicando las técnicas en función a esa criticidad de los equipos, técnicas preventivas o sistemáticas, técnicas de inspecciones, técnicas de lubricación, técnicas predictivas, ultrasonido, termografía, vibraciones, calidad de energía, y vamos a ver otras que son puntuales, caso como, por decir, el OMS, o vamos a ver técnicas como la emisión acústica, ¿no? Para identificar espesores, para identificar fugas, entonces técnicas que se aplican dependiendo del equipo y dependiendo de la normativa a la cual está regulada. Entonces, vamos a identificar métodos de mantenimiento y su viabilidad de implantación. No todos los métodos son aplicables a todos los equipos, a todos los procesos. Tenemos que priorizar, tenemos que estructurar. Y ahí viene la, ¿cómo se puede decir? Es el éxito de una buena estrategia de mantenimiento, ¿no? Esto nos va a llevar a que podamos prepararnos para atacar de manera saludable el parque de equipos que están a nuestro cargo, sin y siempre evitando las crisis, haciendo todo de manera programada, planificada, estructurada. Por eso vamos a tener eh, que identificar los potenciales abordajes de mantenimiento para el parque de activos según la función que realiza. Evaluar la viabilidad de los potenciales abordajes identificados. No siempre la implementación de una técnica es opcional. Otros motivos, además de costo, seguridad, normas, pueden obligar su implantación. ¿Qué quiere decir? Más allá es lo que nos dice la norma, ¿no? Tenemos ciertas normas, en el caso de minería, el Decreto Supremo 024, ¿no? En el cual nos da lineamientos de qué debemos hacer
cuando tenemos ciertos tipos de equipos y para los riesgos que estos representan, tanto su reparación o su mantención, ¿no? Espacios confinados, energía cero, trabajos en altura, ¿no? Todos estos trabajos de alto riesgo están asociados a equipamientos o infraestructura. Inclusive, caso de normativas de recipientes a presión, ¿no? Entonces está normado en función al volumen y en función a las presiones en las cuales están trabajando. Por lo tanto, en función a esas normativas, también se aborda, ¿no?, las inspecciones a realizar. En este caso, son las pruebas hidrostáticas, que es lo que nos pide la norma, pero nosotros nos vamos más allá con lo que es la emisión acústica. Vamos a ver también, ¿no?, los métodos, técnicas, abordajes, donde hay el mantenimiento predictivo, la remoción o reducción de la falla, cuando aplicamos Six Sigma, ¿no?, para ir viendo de cómo eliminar esta falla. Los ACR, para de esta manera empezar a analizar la causa raíz y generar un plan de acción que evite que esto sea recurrente. Las inspecciones, ¿no? Generar nuestras rutas de inspección para de esa manera abordar todos los equipos y los diferentes sistemas de cada uno de los equipos de manera organizada dentro de nuestras instalaciones. El mantenimiento periódico o el mantenimiento sistemático, ¿no? Estamos hablando de los preventivos, ¿no? Cada cuántas horas, cada cuántos meses, cada cuántos kilómetros, cada cuántas toneladas van a tener que ser intervenidas, ¿no? También tenemos el monitoreo online, ¿no? Sabemos eso, que los sensores dan información y eso automáticamente nos generan alerta, ¿no? Ya está parametrizado los rangos, ¿no? Verde, amarillo, naranja, rojo. Entonces, está ya con rangos y prácticamente nos avisa en línea, ¿no? Esto creo que ya les había hablado, ¿no? Caso los equipos gigantes, los camiones que están en Quellaveco son administrados de manera en línea, ¿no? Son autónomos y son monitoreados desde una central de Caterpillar en Lima, en lo que es las instalaciones de Ferreiros, ¿no? Y todos esos indicadores de MTBF, el MTTR, la disponibilidad, los eventos de falla, los paretos, cuáles son las fallas más recurrentes, todos ese monitoreo se realiza en línea, ¿no? Un área de soporte de la empresa que envía la información a la misma operación, avisando de los probables eventos de falla. A ver, alguna consulta acá. Ya. Dentro de una normativa nos respalda de cómo estructurar la gestión de mantenimiento, está el ISO 14024 de RCM. Esta nos respalda, ¿ya?, para generar cómo se debe estructurar una gestión de mantenimiento. El ISO 14024 RCM. ¿Ya? Y en todas sus pautas y en todas sus actualizaciones. Vamos a continuar. En referencia a lo que es otras normativas, la ISO 55000, ¿no? Donde también tenemos la 55001, 2 y 3. Cada uno con lo suyo, ¿no? Uno es la normativa, el otro es el abordaje de esta normativa, y que en general es la gestión de activos, ¿no? Pero la que está identificado así cómo generar prácticamente nuestra estructura de gestión de mantenimiento está asociado a la ISO 14224 del RCM. Luego tenemos también lo que es la instalación de redundancias. Ustedes dirán, pero ¿qué es una redundancia? Nosotros hablamos de equipos redundantes
donde un equipo puede abastecer un proceso, pero tenemos dos que trabajan en línea. Subutilizados, sí, porque puede trabajar al 50 y el otro a 50%. Diferente a un stand-by, donde trabaja uno al 100% y el otro está parado. No, en este caso ambos trabajan, pero tienen la capacidad de, ante un evento de falla de uno, asumir el proceso entero, el redundante, el que queda, ¿no? Entonces, los procesos redundantes generalmente eh, se ven pues en estos procesos que hemos hablado donde no debe parar. Entonces siempre estás sobredimensionado ante eventos de parada o de falla, ¿no? Luego también tenemos lo que es el mantenimiento condicional y lo que es operar hasta la ruptura. Vamos a ver mucho esto, caso en la parte eléctrica, ¿no? Mucho en la parte eléctrica no tenemos frecuencias de falla. Nosotros estimamos frecuencias de falla, ¿no? Pero generalmente se lleva hasta el momento de su falla de este componente, ¿no? Caso del eléctrico, del electrónico, tarjetas, sensores, ¿no? Que prácticamente son enlatados y que esto, para poder hacer un análisis predictivo, es un poco complicado o demasiado caro como para poder abordar una estrategia que nos simplifique el mantenimiento. Entonces, ahí generalmente se utilizan por tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo, meses, años, horas, se va a identificar el cambio, como esté, de tal manera de evitar la falla. Y hay otros que simplemente se llevan a morir, ¿no? Caso una lámpara que se tiene, nos, nos dicen 10.000 horas, pero generalmente cuando falla, lo cambiamos. No impacta, pero sí genera una parada, ¿no? Asumible en la operación. Las disciplinas. Vamos a tener disciplinas mecánica, eléctrica, automatización, estructural y lubricación. O sea, así como hay métodos para poder abordar, ¿no? Métodos, técnicas para poder abordar eh, los equipos, las flotas, los procesos, también vamos a tener disciplinas que se encargan y se especializan en un área de mantenimiento, la parte mecánica, eléctrica, automatización, que es la parte electrónica, la parte estructural, ¿no? La parte de lo que es fuera del equipo. Estamos hablando de parrillas, estamos hablando de barandas, estamos hablando de cajones, de tuberías. Eso ya no es el equipo, pero es parte de la instalación, es la parte estructural. Y lo que es la lubricación propiamente dicha, ¿no? ¿Por qué no está dentro de la mecánica? ¿Por qué no está dentro de la eléctrica? Porque la lubricación, como les dije, el 40% de las fallas están relacionados a lubricación. Por lo tanto, hay que ser especialistas en lo que es lubricación. Hablamos de lo que es la tribología, ¿no? Esto hace de que también la lubricación es toda una especialización para poder mantener los equipos eh, en una empresa, en una fábrica, y de esta manera garantizar pues que la confiabilidad y la disponibilidad siempre sean las óptimas. Se congeló, ahí está, ya. Luego tenemos, dentro de estas estrategias de mantenimiento, ya armamos un flujograma. ¿Cómo debe funcionar armar una estrategia de mantenimiento? Primero debemos conocer el proceso productivo, ¿no? De la función de mantenimiento y su desempeño requerido. Si no conocemos el proceso, no vamos a poder atender esa necesidad.
cómo atacar, cómo plantear una estrategia. Y por eso necesitamos involucrarnos en el proceso. Puede ser una manufacturera, puede ser una minera, puede ser una pesquera, puede ser simplemente una flota de equipos móviles, ¿no? Camiones, scoops, cargadores frontales, ómnibus. El rubro, tenemos que conocer cómo funciona el proceso para, de esa manera, ¿no? La función de mantenimiento está asociado al proceso. Y en función a esa necesidad vamos a hacer nuestra estrategia. Luego dice, conocer los activos de la función de mantenimiento y su impacto en el desempeño. Si nosotros conocemos ahora los activos, un bus no trabaja de la misma manera que un cargador frontal, o que una prensa, o que una chancadora, o que un camión. Entonces, son activos diferentes que tienen desempeños diferentes dentro del proceso. Por lo tanto, la función de mantenimiento está asociado a ese trabajo que realiza. Definir criticidad de los activos principales, modos de falla y consecuencias. Una vez ya teniendo el mapeo de todos los equipos, tenemos que definir criticidades. ¿Qué es crítico en el proceso? ¿Qué genera cuellos de botella en el proceso? ¿Dónde necesita ser atendido? Impacta al negocio. Puede paralizar todo el proceso. Ejemplo, en una planta de concentradora, vamos a encontrar chancado primario, chancado secundario, chancado terciario. Hay empresas que tienen hasta chancado cuaternario, ¿ya? Pero dentro de la planta existe el otro proceso, que es la molienda. Y la molienda generalmente ya está, mientras que el chancado va de manera enseriada, los molinos van de manera en paralelo, de tal manera que se puede alimentar diferentes molinos, ¿ya? Dependiendo del requerimiento o la calidad del mineral, de lo que se quiere obtener. Por lo tanto, no es un cuello de botella para paralizar todo el proceso, pero el chancado sí. Para la chancadora primaria y todo lo demás para. Entonces, la criticidad es diferente. Entonces, vamos a ver también cómo generamos una matriz de criticidad para poder evaluar cada uno de los factores, costos, medio ambiente, seguridad, redundancia, disponibilidad de los equipos para de esa manera definir su criticidad. Y vamos a tener 1, 2, 3, ABC, que nos va a permitir atender y plantear las estrategias. Y vamos a ver también que esto asociado al modo falla, ¿no? Modo falla más su criticidad, ¿qué es lo que va a implicar? Que van a salir una matriz donde se va a aplicar las técnicas. Uno más crítico y con y con un modo falla muy alto, tal vez se le aplique el sistemático, tal vez se le aplique inspecciones, tal vez se le aplique lubricación, tal vez se le aplique técnicas predictivas, análisis vibracional, monitoreo de aceite, qué es lo que realmente necesita. Y eso lo vamos a ver, que eso también se diseña en función a la criticidad y al análisis modo falla. También vamos a tener que ver, identificar potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de su implementación, lo que acabamos de hablar. Definir métodos de mantenimiento más efectivos para cada activo de la función de mantenimiento. O sea, no todo es aplicable para todos. En función a estas criticidades y su modo falla, se va a ir definiendo y se va haciendo esbelto
qué técnicas vamos a aplicar, qué métodos vamos a aplicar para cada uno de los equipos en función a su criticidad. Definir estrategias de disponibilidad de recursos. Vamos a hablar de contratos, ¿no? Oye, siempre para mantenimiento, para reparación de molinos, vamos a necesitar de personas, de terceros, de especialistas. Entonces tenemos que tener un contrato para atender este equipo que es hecho para especialistas, ¿no? Perdón, por especialistas. Por lo tanto, estos equipos críticos tenemos que tener un contrato delimitado, cantidad, puestos, competencias, tiempos, costo unitario. También recursos, ¿no? Necesitamos grúas, necesitamos camiones grúas, necesitamos manlift para hacer las maniobras, necesitamos también grupos electrógenos ante contingencias, si hablamos de fajas transportadoras, y las pegas son las cuales no están asociados a tiempo, temperatura, y por lo tanto no debe fallar el tema de la energía, contingencias. Entonces, todo eso, esas estrategias que vamos a ir armando, ¿no? Tenemos que empezar armando en función a la necesidad, a la función del activo, conocer el proceso. Registrar planes periódicos de mantenimientos en el sistema informatizado. Tenemos que tener un sistema. Podemos tener una base de datos, un Excel. Este Excel puede ser manejado en diferentes software, el Power BI, el Python, ¿no? Para hacer proyectos, el Primavera, el Project, la cosa que cada... Y por último, si ya la empresa tiene mayores recursos, ya estamos hablando de software especializados, ¿no? O ERPs como el Oracle, como el SAP, que nos van a permitir almacenar toda esa información y generar dentro de todo esto información sola y exclusivamente para mantenimiento. Esos planes periódicos y condicionales de mantenimiento van a tener que ser proyectados en el sistema, de tal manera de que nos permita irnos hacia adelante. Vamos a planificar, vamos a proyectar, pero todavía ese es lo que queremos en función a todas las estrategias que hemos ido armando. Tenemos un cargador que su frecuencia base es de 250 horas. Entonces vamos a tener un A de 250, vamos a tener un B de 500, vamos a tener un C de 1000, vamos a tener un D de 2000, y cada uno con sus actividades, sus necesidades en lo que es materiales, repuestos y mano de obra, incluyendo las herramientas o los equipamientos que necesitan para hacer esa actividad. Ahora vamos a ver también que el área entrega los resultados requeridos. Si dice sí, el área cumple la estrategia definida. Y si dice no, los resultados presentan tendencia de mejora. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el área entrega los resultados requeridos. O sea, si vamos cumpliendo cada uno de estos, ¿no? A veces la operación no nos da el equipo en el momento que pedimos o acordamos, más que pedimos, lo que acordamos que nos den en función al programa que sacamos. Pero si no nos los dan, ¿qué sucede? Hay que reprogramar y por lo tanto hay una tendencia a mejorar, que la adherencia se vaya cumpliendo, ¿no? Hay una oportunidad de mejora. Cuando esto se realiza, entonces el área cumple con la estrategia definida. O sea, no tenemos problemas de mejora, más bien estamos hablando de que estamos cumpliendo, nuestra adherencia siempre va a ser al 100%. De la misma manera, si el área cumple la estrategia definida, vamos a evaluar las oportunidades de mejora continua.
y evaluar nuevas entradas. Aquí ya viene, no solamente que estamos en una adherencia del 100%, sino que ya podemos, recuerdan cuando hablamos el PDCA, y que una vez que hacíamos el PDCA y ya implantamos un modelo, hay oportunidades de mejorar, pero de mejora continua, o sea, de elevar el nivel, estar en otro nivel. Y para eso tenemos que estandarizar. Estándar, do, check, act, ¿no? Action. Entonces, se mejora, se estandariza, se mejora y se estandariza. Y eso va a llevar a que nosotros empecemos a hacerlo parte de nuestra cultura. Esa rutina se convierte prácticamente en una cultura dentro de la organización porque ya va a contar con un proceso, su procedimiento y toda una estructura organizativa para realizarla. Y vamos a encontrar nuevos métodos, nuevas formas de abordar, hacerlo más eficiente. Si nos demoramos en una reparación 8 horas, lo podemos hacer tal vez en 4, pero necesitamos agregarle otro tipo de tecnología, sensores, monitoreo en línea, ¿no? Aplicar tal vez estadística, como el Six Sigma, en el monitoreo de los valores que se obtienen, o el Python para proyectar dónde van a estar los nuevos eventos. Entonces siempre hay una oportunidad de mejora. Y todo va a ir a una revisión de la estrategia de mantenimiento. Cambio de aceite. Oye, hoy día estoy utilizando un aceite línea base, luego puedo estar utilizando un aceite semisintético y luego puedo estar utilizando un aceite sintético con propiedades totalmente distintas que en precio son más caras, pero que en rendimiento son mucho mayores y garantizan los eventos de falla, ¿no? Que se vayan alargando. Por lo tanto, nuestro mantenimiento también se va alargando. Ya no es 250 horas, ahora es 375 horas. Esto genera horas disponibles para que el equipo pueda producir y menos eventos de parada por mantenimiento o por reparación. Hasta aquí, ¿alguna duda con lo que es la estrategia de mantenimiento y cada uno de sus pasos? A ver, muchachos, sus comentarios. Bueno, seguimos. Para hacer todo esto, a ver, acá hay una consulta. Todo está claro, perfecto. Tenemos lo que es roles y funciones de planeamiento. Para poder ejecutar un adecuado trabajo de planeamiento, como dije en un inicio, en la anterior clase, estábamos hablando que mantenimiento, como mantenimiento, tenemos lo que es la planificación, la ejecución y la ingeniería de mantenimiento. Y hablando solamente de mantenimiento, también hay roles y funciones dentro de mantenimiento, ¿no? Generalmente las plantas nos dicen, oye, tienes que planificar al ejecutor, ¿no? Al supervisor. Oye, necesito tu proyección, necesito tu lista de material. Ese no es trabajo del ejecutor. Del ejecutor tiene que garantizar que ese trabajo se termine en el tiempo requerido, con la calidad requerida, que no vuelva a fallar. ¿Qué hace el planeamiento? Preparar toda la información, todos los recursos para que ese ejecutor pueda ejecutar con su trabajo con calidad. Por lo tanto, los roles son totalmente distintos. Dentro de lo que es roles y funciones del planificador, vamos a encontrar que hay roles, ¿no? Dentro de planificación, procesos, la planificación, la programación, monitoreo por condición y la confiabilidad. Dentro de la planificación vamos a encontrar lo que es planificación a medio plazo, ¿no?
o sea, hablando ya de planificación mensual, anual, que nos permite distribuir nuestro trabajo en semanas durante todo el año. El control del CAPEX y del OPEX dentro de un periodo, un año. Seguimiento de paradas, ¿no? Hay que hacer seguimiento de todos los eventos de paradas que se nos, por equipo, por flota o por proceso. Asignación de recursos, y esto lo hacemos con ¿cuál? Con nuestras órdenes de trabajo. Y la asignación de estrategias, la categorización de los materiales. Tenemos que hacer nuestra línea, nuestro máster, para de esa manera clasificar todos los materiales, agrupar todos los materiales, para de esta manera hacer una gestión de materiales que enlace con la gestión logística. De tal manera de poder clasificar los vitales, los estratégicos, los críticos y cómo van a ser atendidos, bajo cuál va a ser la metodología, ¿no? Coordinando con el área de logística, el que nos abastece, el que almacena, almacén, y el que nos compra, que es en caso compra propiamente dicho. Todos ellos son logística, incluyendo los almacenes donde son depositados y donde son trasladados a la unidad. También tenemos la programación, otro proceso dentro de planificación donde tenemos que ver la rutina. El control, lo que no se mide, no se controla. Por lo tanto, el seguimiento, ¿no? El control, el monitoreo que tenemos que realizar a cada equipo durante el día es vital. Por lo tanto, la programación, la rutina, está en base a un control diario, un seguimiento de la adherencia, del cumplimiento diario, inclusive por guardia. Si hay empresas manufactureras, mineras, donde tienen 2, 3 guardias, es por cada una de las guardias. Si se programó 2, 3 trabajos, debe cumplirse los 2, 3 trabajos. Pero si no se cumple, simplemente nuestra adherencia no es buena. O hemos planificado mal, hemos programado mal, o simplemente están haciendo caso omiso a lo que se está coordinando. También el tema de materiales, como habíamos hablado, ¿no? En este caso, verificación y actualización de inventario. Nosotros tenemos que buscar la metodología, los métodos, las coordinaciones, para evitar el incremento de inventario. Fácil es hacer mantenimiento llenando el almacén, ¿no? Repuesto que no tengo, debe estar en el almacén. Pero el almacén es un costo, ¿ya? Que genera, ¿ya? Afecta a los resultados del negocio. Es tener dinero inactivo mientras vamos incrementando el inventario. Lo otro, tenemos el riesgo de que muchos de esos materiales sean depreciados o simplemente sean dados de baja, porque también sufren deterioro. También necesitan atención eléctricos, caso los motores, ¿no? Caso los mecánicos, ¿no? Necesitan ambientes adecuados para ser mantenidos, la soldadura en temperatura, de tal manera, tienen que estar en una temperatura adecuada para evitar que se deterioren. Los motores, para que se humedezcan, siempre tienen que estar en ambientes calientes. De esa manera se mantiene se evita el tema de sulfataciones y se tiene a punto para su uso de esos motores. Entonces, son costos adicionales que se generan, ejes, contraejes, que se tienen que ir rotando cada cierto tiempo, porque si no se los rota, se asientan y se empiezan a generar en esos puntos óxidos, se dañan, se carean sin haberlos usado. Por eso que el tema de materiales tiene que ser
un tema de Just-in-Time, ¿no? De tal manera, usar lo que realmente necesitamos. Dentro de esa clasificación vamos a encontrar también los críticos. Estos críticos, más allá de su uso, no puede ser comprado en inventario, en el costo, en el OPEX. Tiene que ser comprado como proyectos en curso. Estos críticos se van a ir depreciando desde el primer momento. Entonces, el tratamiento y cómo se clasifica estos componentes, los críticos, los estratégicos, los vitales, es toda una técnica que se debe aplicar dentro de lo que es la planificación. Y de esta manera coordinar con el área de almacén y con el área de compras. El monitoreo por condición, vamos a ver todo lo que es predictivo, las inspecciones de rutina, y en estos predictivos se van a armar rutas, ¿no? De termografía, análisis vibracional, calidad de energía, análisis de aceite, pero todos los valores y todos los datos tienen que ser almacenados y tienen que ser tabulados para tomar decisiones de manera inmediata. Por eso generalmente esta información se almacena en la nube y a veces se tiene soporte de los especialistas, SKF, ADMINSA, quienes nos dan soporte en función a la información que nosotros vamos almacenando en la nube. También las inspecciones de rutina, que más allá vamos a entrar las rutinas de lubricación, puntos de lubricación. No todos los puntos tienen las mismas frecuencias y el mismo tipo de lubricante. Por lo tanto, puede ser grasa o puede ser aceite, puede ser rellenos o puede ser cambios. Entonces, todo esto tiene que estar amarrado a una rutina de inspecciones. Y ahí entra el lubricador. En la otra parte entran los predictivos, que son generalmente los inspectores. Y en lo que es el cumplimiento de la lubricación de equipos. Si nosotros cumplimos esta parte de monitoreo de condición, nos eliminamos 40% en lubricación, 20% en lo que es inspecciones. 60% de nuestros eventos de falla se van. Por lo tanto, cada observación, cada desvío que se genere por esos monitoreos, se genera un plan de acción y ese plan de acción va para ser atendido en el momento, en el programa semanal o en las paradas de planta, de tal manera de que deben ser atendidos para evitar que pare en el futuro, ¿no? Generan requerimientos, generan backlogs, los cuales tienen que ser atendidos por el planificador, ¿no? Y luego que es atendido por el planificador, tienen que ser programados, ¿no? Por el programador en la rutina, en la semana, en la parada. A ver. ¿Cómo sé exactamente, me va a durar un mantenimiento a un equipo? A ver, los tiempos que se designe para hacer mantenimiento a un equipo está en función a la lista de actividades que se mapean para cada ciclo, para cada frecuencia. Hablábamos de cargadores frontales. Si hablamos uno de 250 horas, donde interviene un electricista y interviene un mecánico, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En ese mantenimiento de 250 horas está asociado al cambio de filtros de aceite, al cambio del aceite, al cambio de filtros de aire, a la inspección de todo el tablero de control, la parte eléctrica, los arnés. Entonces, estamos hablando y se dimensionan los tiempos. Todas esas actividades me demoran 6 horas. Pero ahora, cuando hablamos uno de 500, ya no estamos hablando solamente del motor, ya estamos hablando de la caja de transmisión. Por lo tanto, la caja ya requiere también cambio de aceite, cambio de filtro y atenciones de la parte eléctrica y electrónica, que son los sensores, para poder atender esos trabajos. Entonces, se va dimensionando. Esas actividades generan tiempos, generan mayores recursos
mayores repuestos y por lo tanto los tiempos también varían. Uno de 500 horas ya se volvió un mantenimiento de 12 horas, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando ya nos vamos a las 1000, ya vemos el sistema hidráulico, igual se tiene que hacer la transmisión, igual se tiene que hacer el motor y también se tiene que hacer la parte de transmisión, los diferenciales, los ejes, ¿no? Y también la cuchara. Y vamos viendo que ya hay más actividades y estas actividades requieren más recursos y más tiempo para poder atender. Entonces, eso se va dimensionando por cada actividad, por cada puesto de trabajo asociado a esa actividad. Por último, dentro de lo que es roles y funciones, también vamos a ver un proceso dentro del planeamiento que es la confiabilidad. Y la confiabilidad estamos hablando de un controller, un controller, un controlador, ¿no? El cual saca los KPI, hace los análisis ACR, el que tabula la información. No necesariamente esto lo tiene que hacer el planificador. En una empresa pequeña, el planificador, que llamamos nosotros el planner, él ve todo. Pero conforme va creciendo la organización, los roles son distintos y pueden ser asociados a diferentes personas, porque su especialidad es otra. Esta es administrar información, administrar base de datos para poder sacar los reportes que ayuden a la toma de decisiones. A ver, había una consulta. Ok, sí hay plantillas para lo que es planes de mantenimiento. Término del curso voy a pasar algunas para que les sirva de modelo y de tal manera puedan estructurar sus planes. ¿Ya? En referencia al tema de confiabilidad también está el control de componente, los ciclos de vida. Nosotros hablamos del ciclo de vida de los equipos. ¿En qué momento arranca? Cuando es proyecto, cuando nos hacen el acta de entrega y ya pasa a mantenimiento para su administración durante su ciclo de vida. Pero también cuando cumple su ciclo de vida tenemos que hacer el reporte de baja para pasar a la venta, ¿no? Sea como chatarra o sea como equipo residual, pero pasa al área de activos, al área financiera. Entonces, nosotros tenemos que tener definido cuál es el ciclo de vida de cada uno de nuestros equipos, de nuestros componentes de esos equipos. Si nosotros tenemos un cargador frontal, nuevamente voy a un cargador, ¿no? Porque es lo más común que podemos ver en todas las industrias. El cargador, promedio de 22.000 horas, dependiendo de dónde trabaja. Generalmente trabaja en superficie, pero si trabajo con un SCUP, que es un cargador de bajo perfil, sus horas son de 18.000 horas. Entonces, ¿a dónde iba con esto? Tiene un ciclo de vida. Este ciclo de vida, ¿cómo se calcula? Se calcula, ¿no? Con sus indicadores y su ratio de disponibilidad, confiabilidad, disponibilidad, sus costos asociados a reparación, mantenimientos preventivos, y se utiliza una técnica financiera que es el CAUE, ¿no? Costo anual único equivalente. Y con esto podemos hallar la curva y en el momento en el cual debe ser depreciado o debe ser dado de baja el equipo. Por lo tanto, después de tener data de uno o más equipos, podemos definir en qué momento ese tipo de equipo debe darse de baja, con tantas horas o con tantos años. Y de tal manera de ir proyectando en el CAPEX, en la renovación de inversiones, cuándo debemos de cambiar. Entonces, eso sale, ¿no? Ya por el lado de lo que es la confiabilidad. Ya utiliza todos los datos que se van obteniendo simplemente para poder realizar esos parámetros, ¿no? Que nos van a indicar el tema de la renovación de nuestra flota. Recuerden, mientras más antigua es la flota
y queremos todos los indicadores bien altos, como la disponibilidad, la confiabilidad, la mantenibilidad, nos va a costar más. Ejemplo, por decir, tenemos una flota de scoops, ¿no? Que son cargadores de bajo perfil. Estos scoops, cuando entran en su ciclo de vida, sus costos están entre 18 a 28 dólares por hora. Pero cuando pasan su curva, que ya es a partir del 7º año, ¿ya? Los costos se van elevando hasta llegar hasta 70 dólares por hora. Tenemos la disponibilidad, tenemos la confiabilidad dentro del objetivo, pero ¿a qué costo? A un costo demasiado alto. Entonces, por eso es muy importante la reparación general, que se llama el overhaul, dejar en condiciones iniciales el equipo, o lo otro es el reemplazo propiamente del activo. Vamos a ver acá el inventario de mantenimiento. Tenemos que tener la lista de todos los equipos con los cuales contamos, ¿no? El mapeo general, y tenemos que empezar a generar una fase de implementación. No vamos a atacar a todos los equipos, tenemos que estructurar un ramp-up de atención de cómo vamos a ir evolucionando nuestra gestión, ¿no? Por lo tanto, equipos por flota, por proceso, ¿no? O simplemente por priorización, por criticidad, pero tenemos que ir atendiendo a todos aquellos de manera ordenada, ¿no? Si no, no vamos a lograr hacer realmente una buena gestión y mantenimiento. Y cuando hablamos de estrategias, tenemos que definir las frecuencias, lo hemos hablado. Y no tenemos que tener N frecuencias ni N estrategias. Tenemos que estructurar cuáles son aquellas que abarcan a toda la flota, sea por proceso o sea por flota. A ver, consulta. El parque de los equipos sería... Bueno, el parque de los equipos, estamos hablando en una planta va a ser el proceso, ¿no? En una planta tú vas a tener todos los equipos asociados a los procesos. Ejemplo, en una planta concentradora vas a tener chancado, molienda, filtrado, flotación, espesamiento, planta de neutralización, bombas de relave. Entonces son procesos dentro de la planta. Y en cada proceso vas a encontrar equipos. En flotas vas a encontrar línea amarilla, cargadores frontales, excavadoras, rodillos, motoniveladoras. En mina vas a encontrar equipos, ¿no? Como los scoops, jumbos, de taladros largos, los robol o empernadores, ¿no? Vas a encontrar los mixer, vas a encontrar los lanzadores de concreto, los cargadores de ANFO. Son flotas totalmente distintas, pero que sirven a cada uno de los procesos de la mina, ¿no? Para lo que es explotación, desarrollo. Entonces, esto de acá, esas son nuestro parque o nuestro inventario de equipos. Y a este inventario de equipos tenemos que hallarle un mínimo común denominador, sus estrategias, a aplicar a cada uno de ellos, porque pueden tener uno o más sistemas. Ejemplo, un jumbo tiene hasta 5 contadores: compresora, motor, hidráulico. A eso, cada brazo tiene una perforadora, si es de 2 brazos, ¿no? Y vamos a encontrar que tiene 2 contadores adicionales. Son 5 contadores que cada
que funcionan de manera distinta en diferente tiempo del proceso mismo del equipo. Uno sirve para traslado, otro sirve simplemente para posicionamiento, otro sirve para perforación, ¿no? Entonces tiene cada uno un sistema diferente, por eso que utiliza diferentes contadores. Pero ¿cómo lo vamos a medir? Entonces ahí tenemos que empezar a armar nuestras estrategias. ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Por horas? ¿Por kilómetros? ¿Por semanas? ¿Por toneladas? ¿No? Y tiene que haber solamente una lista de estrategias, no mayor, sino que sea aplicable a todo nuestro parque de equipos. Por eso acá dice, las frecuencias deben ser estructuradas, deben ser alineadas a los planes de mantenimiento, de manera simplificada para su uso en sistemas no informatizados. Puede usarse esto hasta un Excel, o puede usarse en un RP. Los contadores asociados a las estrategias deben ser asignados a cada sistema a controlar, ¿no? Entonces vamos a encontrar una lista pequeña, pero aplicable a toda la flota. Y en eso consiste el éxito de nuestros planes de mantenimiento, porque vamos a generar el ADN de cómo va a estar estructurado el máster, cómo va a estar estructurado nuestra gestión de materiales, cómo va a estar estructurado nuestros planes, nuestras proyecciones, nuestros costos y nuestro presupuesto. Entonces, de acá depende todo. Esta es nuestra línea base para poder arrancar de manera adecuada. Ya está. Cuando hablamos de SAP, ¿no? SAP es, como ven acá, las pantallas que les estoy mostrando, el módulo PM, para poder estructurar planes de mantenimiento. Pero antes de estructurar los planes, tenemos que estructurar ¿qué? La estrategia. Todo lo que les he comentado, todo lo que les he dicho, esto tiene que estar estructurado simplemente aquí, configurado. Si nosotros no tenemos claro cómo funciona el equipo, cómo funciona el proceso, cómo vamos a atacar, cómo vamos a abordar su mantenimiento, esto de acá no lo vamos a poder hacer de manera eficiente, ¿no? Entonces vamos por un lado, el RPSAP, módulo PM, ¿no? Con la IP11, y empezamos nosotros a generar los paquetes, los famosos paquetes de mantenimiento, y vamos a ir generando cada uno, vamos a ir configurando los tipos de calendario, las frecuencias. Acá los factores en el cual debe proyectar, engatillar, ¿no? O sea, decimos, va a cumplir nuevamente la frecuencia de 250 horas, pero esto debe salir la orden con un 10% de anticipación. ¿Qué quiere decir? Que 25 horas antes de que cumpla las 250 ya debe generar la orden de mantenimiento. Y de tal manera se pueda programar dentro de la semana que viene, en la semana 0, ¿no? Vamos a tener también el tema del decalaje, que es un decalaje. Confort, a veces no nos dan los equipos cuando nosotros lo pedimos y lo van postergando, postergando, postergando. Y se tiene que saltar un mantenimiento, se debe saltar una frecuencia y por lo tanto ir a la inmediata superior. Y ahí es donde se ajusta y se hace el decalaje, ¿no? Y así, todas estas configuraciones se van haciendo y se van generando los paquetes. Se enumera las secuencias en las cuales debe realizarse esta frecuencia o estrategia. Por lo tanto, es muy importante el tema de la estructuración de la estrategia, sea en un sistema o simplemente sea en una base de datos como el
en Excel y hacer macros. La configuración de los puntos de medida. Lo que habíamos hablado, un equipo podía tener hasta 5 sistemas funcionales con contadores distintos. Y por lo tanto, para cada punto de medida funcional, hay que ponerle un punto de medida para llevar su contador, ¿no? ¿Cómo lo vamos a...? Uno para la perforadora 1, otro para la perforadora 2, otro para la compresora, otro para el sistema eléctrico y hidráulico, perdón, y el otro para el motor. Todos diferentes, todos no trabajan en simultáneo, trabajan en tiempos distintos en su proceso. ¿Ya? Entonces, estas configuraciones se hacen también en el sistema. Este es un RP SAP. Estamos hablando de un Excel. Recuerdan que hemos conversado sobre cómo generar la criticidad de los equipos. Por lo tanto, tenemos que tener el mapeo, pero también tenemos que tener los factores de evaluación y sus pesos en función a cada medida que le demos, cada valoración que se le da a ese factor, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir identificando la criticidad 1, 2, 3, ABC, de tal manera de que los equipos críticos van a tener que ser prioritarios en un tema de atención que los B y C, ¿no? Inclusive los C son los últimos en atender. Generalmente ya ni los atendemos, esperamos a que fallen. Entonces, se analizan de acuerdo al consumo promedio, a los plazos de entrega, a la complejidad de la reparación, a los plazos de reparación y si hay recursos alternativos en el caso de ruptura. Se clasifican en vitales, alta rotación, estratégico y pedido a necesidad. Entonces, tenemos que tener toda una matriz en esa criticidad cuando hablamos en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Cuándo es 1, 2, 3? En seguridad, en medio ambiente, en calidad, en régimen de trabajo, en producción, en frecuencia, en costo y en disponibilidad. Toda esta matriz sirve para poder ir dando la criticidad correspondiente a cada uno de los equipos. Y de esta manera poder generar una estrategia adecuada para cada uno de los equipos en función a su criticidad. Y habíamos hablado, tenemos la criticidad, pero también tenemos el modo falla. Entonces, si tenemos la criticidad y tenemos sus fallas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener una estrategia de criticidad por falla. Y aquí vamos a engatillar ¿qué cosa? Las tácticas, las técnicas a utilizar. Oye, para un equipo que es crítico, ¿no? Pero en función al ponderado que ha tenido, van a aplicar mantenimientos preventivos, rutas preventivas, inspecciones, lubricación, mecánico, eléctrico, van a aplicar rutas predictivas, termografía, ¿no? Ultrasonido, análisis vibracional. ¿Qué es lo que aplica en función a su criticidad por la falla? Y por lo tanto, se va armando, ahora no solamente tenemos la criticidad, sino que ya vamos armando las técnicas a aplicar. En este caso me sale casi todo porque todos son críticos en este caso, pero si sigo bajando, ¿no? Bueno, en el archivo, van a salir otros que son criticidad 2, criticidad 3, y esos tal vez lo único que necesitan son inspección y lubricación. Entonces, los activos se clasifican de acuerdo al impacto en su desempeño en el proceso. Por eso, planeamiento y control de mantenimiento define la criticidad, los principales modos de falla y sus consecuencias para cada activo. La participación de las áreas de interfase podría garantizar una adecuada clasificación de la criticidad en todos los activos. En base a la matriz de estrategia de mantenimiento, planeamiento y control de mantenimiento, identifica los potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de su implementación.
analizando en primer lugar los posibles abordajes de mantenimiento para el parque de activos en función de mantenimiento. Entonces, todo esto está asociado a una matriz de estrategia de criticidad por falla. Tenemos la criticidad del equipamiento y por el otro lado tenemos la evolución del modo falla, ¿no? Los dos se unen y en función en qué cuadro caiga, vamos a tener que se hacen inspecciones, ¿no? Se hacen reparaciones programadas, se hacen inspección y reparación, se repara, se elimina la condición, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas matrices nos ayudan a poder definir este cuadrito. ¿Qué técnicas o qué tácticas vamos a aplicar a cada uno de los equipos? Hasta aquí, ¿consultas? Porque esta es una parte muy importante para la generación de las estrategias. ¿Dudas? ¿Consultas? No hay. Vamos para adelante. La atención de fallas por tipo de criticidad. Vamos a tener la política de mantenimiento de los equipos se orienta a la aplicación de tres principales características de falla de un componente a través de su relación con la criticidad del equipo. ¿Dónde está instalado? Las tres principales características de evolución de las fallas son la falla previsible por tiempo, la falla previsible por monitoreo y la falla no previsible o aleatoria, ¿no? Entonces vamos a ver que la atención de fallas por tiempo corresponde a condiciones de falla que evolucionan de forma constante en el tiempo en sistemas que sufren poca interferencia por los cambios del proceso operativo y se puede establecer con gran margen de seguridad la vida útil del componente. Hablábamos justamente en el tema, por decir, ya definido el tema, el ciclo de vida de una caja, de un motor, de un convertidor, de un eje diferencial. Si ya tenemos bombas hidráulicas, a cada cuánto tiempo debería de cambiarse, ¿no? Evitando la falla. Generalmente en mantenimiento estamos acostumbrados a que falle y luego cambiamos. Está presentando problemas, pero puede dar más. Pero esa parada puede ocasionar un costo mayor al propio componente, ¿no? Una parada de un motor, ¿no? Que ya cumplió su ciclo de vida, ¿ya? Una reparación y si no se tiene un stand-by para hacer el cambio, simplemente eso va a equivaler pues a tener el equipo parado hasta un mes. Y en un mes, prácticamente un equipo en el cual se pierde un promedio de $1,600, ¿no? Diario por equipo. Imagínense en 30 días. Ya estamos hablando de $48,000. Con eso comprábamos otro motor, ¿no? Entonces, todo lo que significa, ¿no? El solamente parar un equipo. En la planta concentradora, no nos abocamos una planta pequeña, 2,000 toneladas, tranquilamente, el costo de parada equivale a $15,000 por hora. O hablamos de una planta ya de gran minería, donde cada hora de parada equivalen a $1,500,000, a $5 millones la hora de parada. Entonces, cualquier equipo es no esperar a que falle, sino cumple su ciclo de vida y deberíamos estar cambiando. La falla previsible por monitoreo. Corresponden a condiciones de fallas que tienen una clara tendencia de evolución, pero por condiciones operativas y de construcción no tienen una relación directa con el tiempo de uso. Se observa su evolución a través del monitoreo frecuente, sensitivas o por instrumentos de medición. Esto podemos tenerlo, ejemplo, ¿no? En los elementos de desgaste, de molinos, las chaquetas, en las chancadoras, los forros, en las fajas, las mismas bandas por desgaste o por daño,
Entonces, estos monitoreos por condición, ¿qué es lo que nos generan? Las alertas. Podemos tener una estadística o podemos tener un tiempo de ciclo de vida, pero varía en función al proceso. Se mete más densidad al proceso, más granulometría, más abrasivo. Entonces los desgastes son mayores, se aceleran, ¿no? Se incrementa tonelaje. Entonces, lo que se había programado o se había definido en cuántas horas debería de cambiarse, prácticamente se ve alterado por las condiciones de uso en el proceso. Por lo tanto, se generan controles y estos controles, como hemos dicho aquí, ¿no? Pueden ser sensitivos o instrumentales, ¿no? Y esto va generando alertas, tendencias y en qué momento y en qué tiempo se debe de cambiar, ¿no? En función al desgaste, cuánto es el desgaste medio y proyectado en el tiempo, en qué tiempo futuro debe de cambiarse. Entonces, esto, las fallas previsibles por monitoreo, cuando no se le toma la validez o no se le da la importancia, nos va a ganar y se va a generar una falla de manera inopinada. A ver, dice, muchas veces al adquirir un bien viene con falla de fábrica, también genera un riesgo en las operaciones y costo para la actividad, y peor aún si son piezas de importación. Es correcto, Osvaldo, es correcto. Hay todo equipo que se adquiere, incluyendo el repuesto, ¿no? Pero generalmente los equipos, los activos, vienen con un indicador de falla, de disponibilidad y confiabilidad, con un MTBF y un MTTR, porque eso es muy importante para poder definir, ¿no? ¿Cuál es el costo que va a tener ese equipo en el tiempo, en su ciclo de vida? ¿Ya? Como línea base. No, los equipos no vienen al 100% confiables ni al 100% mantenibles. Es un requisito que se pide en la etapa previa, no es mantenimiento, es en la etapa de proyectos, para poder dimensionar en qué momento debe ser reemplazado o cuál va a ser el costo que vamos a tener en el tiempo considerando esas variables. Las fallas no son previsibles, ¿no? Corresponden a condiciones de las características de construcción de algunos componentes que no permiten prever su ocurrencia, por no tener relación con el tiempo de uso o por no tener parámetros de monitoreo que indiquen su tendencia de falla, ¿no? A veces hay, como hablábamos, el tema de las tarjetas, la parte electrónica, los PLC, ¿no? Entonces, las tarjetas electrónicas nos dicen deben ser cambiadas cada vez que cambies el equipo mecánico asociado a esa tarjeta. Pero a veces no lo hacemos, pues la tarjeta sigue funcionando y a veces son eternas, ¿no? Hasta el cambio de ciclo de vida del equipo. Cambiamos el equipo por ciclo de vida. Pero hay otras que no, ¿no? Otras nos fallan y como les dije, nos cuesta tan caro una falla que es preferible tener ese componente o reemplazarlo en el momento, ¿no? Porque no son, o sea, no lo podemos determinar. Viene encapsulado, es algo que no se puede monitorear. Por lo tanto, después de haber dicho todo esto en lo que es criticidad, lo que es fallas y lo que es criticidad por falla, vamos a obtener estrategias que se van a usar para cada uno de las técnicas, ¿no?
Entonces, prácticamente no vamos a atacar todo de la misma manera. Si un equipo me salió con una criticidad de 1, miren todo lo que lleva. Y si me salió con 2, ya se reduce. Inclusive cuando ya estoy hablando entre 4 a 6, prácticamente lleva lo más básico, ¿no? Inclusive ya no tiene planes, simplemente se atiende una falla. Todo esto de acá, lo que les estoy diciendo es el resumen teórico plasmado en una matriz. ¿Dudas? La planificación de materiales es tan importante porque, así como los servicios, los materiales, generalmente nos dicen a mantenimiento, no hay planificación, no hay gestión, ¿no? Eso es lo que siempre nos van a decir a los planificadores. Por eso que nuestra gestión está asociada a lo que es materiales. Pero materiales, a veces es tan fácil decir, cuando yo estaba y yo lo veía, siempre había repuestos. Claro, pues, pero tu inventario estaba por las nubes, ¿no? En cambio, cuando entra planificación, debe haber materiales para el momento que lo necesitamos. Y de esta manera, ¿no? No generar un exceso de inventario y optimizar los costos de mantenimiento, eliminando las fallas para operaciones y optimizando su producción y cumplimiento de programa o cumplimiento de su plan de producción. Por eso es tan importante tener esta planificación logística. En otras organizaciones, dependiendo de la envergadura, en la logística existe un planificador de materiales y dentro de mantenimiento existe el analista de materiales, los cuales se asocian para justamente hacer que esto sea cada día más eficiente. El use and take, correcto. Es eso es a donde apuntamos en toda gestión. Por lo tanto, mantenimiento tiene que ordenarse y para ordenarse tiene que generar avisos o solicitudes de trabajo. No estamos hablando de orden. El aviso, la solicitud, es un colector de información técnica. Todo lo que quieres, todo lo que falla. Hasta la operación genera solicitudes, genera avisos, pero no necesariamente genera órdenes. Las órdenes tienen que estar estructuradas por mantenimiento dependiendo de la gestión que requiera realizar. Y como les dije, la mejor gestión es alinearse a la normativa ISO 14224 RCM. Esa nos alinea cómo debemos de trabajar, hacer nuestra gestión de mantenimiento. Ya lo vamos a ver en los módulos siguientes, justamente esa norma, porque es tan importante, porque nos alinea nuestro trabajo dentro de la estructura y gestión de mantenimiento en todos los procesos. Como ven, órdenes de mantenimiento, fallas preventivas, condición, predictivas, lubricación, inspección y mejoras o reparaciones mayores. ¿Qué nos generan? Reservas o solicitudes de trabajo para servicios, ¿no? No todos van en la misma dirección. Estimado propiedad el día de hoy, ya.
Listo. A ver, ¿qué más? Tenemos acá cómo ordenar nuestros avisos, nuestras órdenes y cómo enlazar con las reservas, con la generación de pedidos, ¿no? Por lo tanto, todas esas estrategias nos tienen que llevar a un máster. Cada equipo, cada sistema tiene una lista de materiales y que está asociado a una estrategia. Y esa estrategia nos va a generar, nos va a proyectar, ¿no? Los consumos y por lo tanto vamos a agrupar materiales de diferentes equipos. Vamos a tener una línea CAT, aunque CAT maneja repuestos, números de partes diferentes. Son los mismos repuestos para una moto, para un cargador, o sea, no todo, ¿eh? Estoy hablando de ciertos repuestos, pero para cada equipo y para cada modelo son códigos distintos, por eso es tan complejo. Pero hay otros proveedores, ¿no? Que los repuestos lo tienen, es el mismo repuesto en el modelo A como para el modelo B, como para el modelo C. Por lo tanto, son agrupables. Y esto nos permite agrupar para poder clasificar los materiales, si son materiales vitales, si son estratégicos, si son críticos, y esto ir con el almacén bajo su clasificación para que ellos puedan ingresarlo, ¿no? También aquellos que van a ser de reposición o aquellos que van a ser de inventario. ¿Cómo los van a tratar? ¿No? ¿Cómo lo vamos a pedir? Los de reposición ya no salen desde mantenimiento, sale directamente del almacén. Pero aquellos que no son de reposición o estratégicos, vamos a tener que pedirlos de manera a necesidad, en función a nuestros planes. Cuando me toca de 500 horas, tengo que pedir tales materiales. Cuando me toca de 1000 horas, tengo que pedir tales materiales. ¿Y eso cuándo engatilla? Cuando generamos la orden. Y la orden que genera, como hemos visto en la pantalla anterior, genera reservas, genera solvents, ¿no? Entonces vamos a tener vitales, materiales que atienden en la parte básica de un equipo y que por rotación no deben faltar en el almacén. Alta rotación, neumáticos, fajas, mangueras, pernos, esto dentro de los planes de mantenimiento y mantienen un requerimiento mayor a 10 eventos anuales. Estratégicos, materiales que están dentro de un plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, pero estos estratégicos no son reposición, no son de alta rotación, son puntuales para mantenimiento de 500, 1000, 2000 horas. Por lo tanto, eso se tiene que pedir con la orden de trabajo, ¿no? Y los vitales y alta rotación debe tenerse en el almacén. Actualmente el alcance, algunos en consignaciones, como sellos, rodamientos, lubricantes, mangueras, ¿no? Los estratégicos son responsabilidad de mantenimiento supedido para atención de trabajos de mantenimiento, se encuentran en el plan de mantenimiento. Entonces, tu mundo, ¿ya? Del planificador. Y si hay un analista de materiales, es que estos materiales sean atendidos de manera oportuna. Gestionar y coordinar con el área de almacén y de compras para su atendimiento, ¿no? Entonces, esa clasificación de materiales va a estar en función a los paquetes que se armen y las frecuencias, cuando nos toca. La proyección simula cómo se comportará sistemáticamente la proyección por tipo de mantenimiento, configurado según su jerarquía. Este paso nos sirve para realizar las proyecciones. Esto es AP, donde se simulan las proyecciones, ¿no? En el módulo PM.
Sobre el mapeo y sobre la proyección de los materiales y ya agrupados, podemos ir determinando las cantidades y a qué grupo va a entrar. Si entra el grupo de materiales vitales, si entra el grupo de materiales de alta rotación, si entra el grupo de materiales estratégicos o simplemente es de los grupos de los materiales críticos. Por lo tanto, la planificación de materiales, cuando se ha culminado el máster y se ha direccionado adecuadamente los materiales de un grupo a otro, o sea, de un grupo W a un grupo C. O sea, sale ya del grupo de los alta rotación y se va a un grupo de inventario. Este grupo también está pendiente de culminación del máster y de esta manera se actualiza el grupo C. Siempre vamos a estar moviendo a cada grupo, ¿no? Este es grupo de mantenimiento mina, este grupo de mantenimiento, equipos eléctricos, estos de planta concentradora, y dentro de esos equipos, grupos de materiales, también vamos a encontrar aquellos que son vitales, estratégicos, aquellos que son de alta rotación, aquellos que son críticos. Por eso que la estrategia de atención logística está amarrado a la necesidad del usuario. El 80% de la generación de documentos, de transacciones en logística son de mantenimiento. La solicitud de trabajo con su estrategia de liberación, la orden de trabajo con su estrategia de liberación, que va a generar una reserva, si es material, una solicitud de pedido, si es un servicio, si es una reserva, verifica si hay stock. Si hay stock, prácticamente genera un documento de salida de material, o sea, su vale, su salida, ¿no? Del almacén. Pero si no hay stock, se va al automático, al MRP, la reposición de materiales planificado. Y esto también puede generar un pedido de compra. Por lo tanto, por un lado es el automático o por el otro lado un pedido de manera directa. Ambos, cuando son atendidos, van a entrar al almacén con un documento de entrada de mercancía y esto genera el documento de salida de material. Está atendiendo lo inicial, el requerimiento que se pedía en la orden. Luego este documento va a aceptación de hoja de entrada de servicio cuando se trata de un servicio. Pero vamos a ver por el otro lado el pedido de servicio, su estrategia de liberación, y crea una hoja de entrada de servicio, que es el GES, ¿ya? O sea, la aceptación en el sistema se valida si el servicio es conforme o no. Cumple lo requerido, entonces se da la aceptación y se pasa a facturación. Y como vemos, cada proceso, uno es mantenimiento, otro es compras y otro nuevamente retorna a mantenimiento, ¿no? Y todo esto, ¿a dónde se va? Se refleja en los costos de cada uno de los equipos. Entonces, hay que tener claro cómo funciona el proceso tanto de generación, de atención y de aceptación y pago para cualquier compra de material o de servicio. Esto es todo por hoy, muchachos. Quisiera saber si ustedes tienen alguna consulta. Como les dije, pregunten, porque si no preguntan, esto no va a calar donde ustedes realmente necesitan su aplicación en cada una de sus empresas. Bien, Bueno, ingeniero eso es Quiñones, todo. aparentemente no tenemos consultas por el momento. Quiero agradecer a su participación en esta sesión. Y bueno, por ahí tenemos, a ver, es un tema amplio para el tema de materiales para mantenimiento, ¿no? Es un comentario básicamente de Cabanillas. Y si no hay más consultas, pues ya estaríamos dando por concluida esta sesión. Recordemos también, por favor, que
Se ha compartido el enlace de asistencia para que puedan validar su participación en esta sesión, ya que es un requisito fundamental para poder certificarse y que este documento sea validado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo como competencia laboral. Ok, Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, te comparto entonces nuevamente el enlace de asistencia en la sala de chat para que puedas validar tu participación. A ver. Ingeniero, de repente unas palabras finales ya para cerrar la sesión. Muchas gracias. En referencia hay dos cosas que me preguntan, que es muy amplio el tema de materiales, y justamente uno de los módulos en este diplomado es relacionado a la gestión de materiales. Y ahí se va a detallar inclusive la atención y el cálculo del punto óptimo de reposición. En este caso, bueno, la información siempre se la pasa el PPT, ¿no? Para que puedan ustedes disponer su entrega y difusión a los alumnos. Sí, efectivamente, el día de mañana se estará compartiendo esta sesión grabada para que podamos tener en cuenta de que